Demos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Aleluya. La gloria de Jehová llena el templo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Amén. Amén. Bueno, el Señor ha prometido que su gloria se va a derramar de una forma extraordinaria, de una forma hermosa, de una forma sobrenatural, como solo Dios lo puede hacer. Amén. Lo creemos, ¿verdad? Amén. Lo creemos. Cuando se estableció la casa de Dios, Dios llenó la casa de una forma tremenda, de una forma que ni siquiera los sacerdotes se podían acercar, porque la gloria de Jehová había llenado el templo, había llenado la casa, su casa, ¿sí? Su casa, su presencia estaba ahí en ese lugar. Y en esta visión que le dio Dios a Ezequiel era uno de los que estaban con los cautivos junto al río Quebar. Ahí se habían establecido el grupo de judíos cautivos, y el Señor le había ya revelado a Ezequiel en ese tiempo que estaba junto a los cautivos, le había dado visiones. Él era un profeta, y el Señor se reveló a su corazón de una forma tremenda. Y en este caso el Señor le está diciendo otra vez que la gloria de Dios va a venir y va a llenar el templo. Y a mí me hablaba en mi corazón de esta necesidad que tenemos de acercarnos al Señor, de buscar al Señor con todo nuestro corazón, para que el Señor llene nuestras vidas con su gloria, llene nuestras vidas con su presencia. Amén. En la medida que nos acercamos al Señor, en la medida que estamos más en contacto con Él, menos queremos ofenderle, menos queremos hacer cosas que puedan separarnos de su presencia, ¿verdad? Y justamente esta mañana el Señor, el Espíritu, ha ido llevando la reunión en este sentido, para la gloria de su nombre, porque Dios quiere ser glorificado en su iglesia. No solamente en esta iglesia local, sino en toda su iglesia, ¿sí? Porque cuando nosotros nos miramos, no miremos que nosotros somos aquí un grupo de hermanos y hermanas que venimos a la iglesia. La iglesia no es esto, la iglesia es una iglesia tremendamente grande, llena de adoradores, llena de hombres y mujeres entregados al Señor. Formamos parte de esa iglesia que el Señor viene a buscar. Entonces, cuando nos miremos a nosotros mismos, no pensemos, uy, y yo que soy tan pequeñita, que soy tan pequeñito, que no sé hacer tantas cosas. No, mírate como te mira el Señor. El Señor te ve como parte de su amada, como parte de su iglesia gloriosa, hermosa, que Él viene a buscar. Amén. Y aquí la palabra del Señor nos habla a través del profeta Ezequiel. Él vio, dice, lo llevó a la puerta, le mostró la visión como Dios volvía a su casa, volvía a llenar su casa con su presencia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios. Y se había ido en busca de los ídolos, se había ido en busca de otros dioses. Y le habían dado la espalda a Dios, así que Dios un día dice, bueno, ya que no me quieren aquí, me voy. Y se fue, ¿sí? Esto lo encontramos en el capítulo 11, versículo 23, Sí, y leemos que la gloria del Señor se alejó del templo, ¿sí? Dice, y la gloria de Jehová se elevó del medio de la ciudad. Primero se puso lejos al Señor y luego se alejó y se fue al monte de la ciudad, al oriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor vio que su pueblo, que su amada nación estaba lejos de Él. Sí, estaba lejos de Él. Quizás le confesaban con sus labios, pero su corazón no estaba en buscarle, en temerle, en amarle, en adorarle. Y solo le buscaban cuando le necesitaban, ¿sí?
como quien dice, cuando le apretaban los zapatos, entonces iban a Dios corriendo, a ver, Dios si nos salva. Sí, claro, Dios, que es tan grande en misericordia, Dios iba y salvaba a su pueblo. Pero en esta ocasión dice que sucedió algo muy tremendo, porque la presencia de Dios, la gloria de Dios se fue de su casa. Y eso, hermano, es algo que no puede pasar en ningún lugar. La presencia del Señor tiene que estar, la gloria de Dios se tiene que manifestar en medio de su iglesia. ¿Sí? ¿Qué es la gloria de Dios? Es la manifestación visible, palpable, real de Dios en la iglesia. Sabemos que la presencia de Dios está en la iglesia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no le damos libertad, que muchas veces no dejamos que el Señor se mueva en nuestras vidas como Él quiere. ¿Sí? Y cuando hacemos eso no estamos reflejando su gloria. Para llenarnos de la gloria de Dios, tenemos que pasar tiempo en su presencia. Tenemos que estar con Él. Tenemos que estar con Él. Tenemos que pasar tiempo con Él. ¿Qué le pasó a Moisés cuando subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches ahí en el monte con Dios? ¿Qué le pasó? Cuando bajó, dice que la piel de su rostro era resplandeciente, no podía mirarlo. ¿Por qué? Porque era tanta la gloria de Dios que llevaba Moisés, que dice que la gente no lo podía mirar. Entonces Moisés subía a hablar con Dios, a estar con Dios, y cuando bajaba se tenía que poner un velo porque el pueblo de Dios no lo podía mirar. Hermanos, qué hermoso hubiera sido de que el pueblo de Dios se hubiera puesto, por así decirlo, las pilas, hubieran buscado a Dios con todo su corazón para que ellos también fueran parte de la revelación de la gloria que Dios quería tener. ¿Sabes? Pero no nos podemos acercar de cualquier manera al Señor. No nos podemos, como quien dice, de cualquier forma. No nos podemos acercar de cualquier forma a Dios. Dios tiene sus condiciones para que nos acerquemos a Él. ¿Sí? Dios tiene sus condiciones. Y si el pueblo de Dios quería que la gloria de Dios volviera al templo, tenían que cumplir unos requisitos. Tenían que cumplir las condiciones de Dios. Hermanos, mientras no cumplamos las condiciones de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros, pero no tiene libertad. Está contristado, está triste. Está como quien dice, en un rinconcito de nuestro corazón, porque tenemos libre albedrío y podemos elegir y podemos decir, bueno, yo esto lo quiero y esto no lo quiero, pero pues el Espíritu Santo te está diciendo esto no, y tú le dices, pero yo quiero sí. Y así, ¿no? Entonces el Espíritu Santo está triste, tu corazón está contristado. ¿Y qué pasa? Dios no tiene libertad y no puede reflejar la gloria de Dios. No puede reflejar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en ti está entristecido. ¿Cuándo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Cuándo se revela el Espíritu Santo? ¿Cuándo se mueve el Espíritu Santo? Cuando hacemos lo que hoy hemos cantado. Yo me rindo a Él, incondicionalmente, sin decirle, mira Señor, te doy todo lo que tengo, mis horas, mis sueños, no sé, lo que sea. Te lo doy todo a ti, te lo rindo todo a ti. Ocupa tú todo el trono de mi corazón, que no haya ningún ídolo, ninguna cosa, nada, como le pasó al pueblo de Dios. Nada, Señor, que haga que tu gloria se vaya de mi vida. Hermanos, estamos llamados a reflejar la gloria de Dios. Cada uno de nosotros somos un reflejo de Dios aquí en la tierra. Por donde quiera que andemos, por donde quiera que vayamos, llevemos esa gloria de Dios. Y cosas van a suceder a través de nuestras vidas. Personas se van a sanar, personas se van a convertir a Dios, personas van a ser liberadas. Hermanos, si llevamos la gloria de Dios, llevamos a Dios.
Y Dios lo que quiere es que su gloria llene la casa. Amén. Dios lo que quiere es derramarse para que su gloria llene la iglesia. El Señor lo llevó a Ezequiel para mostrarle algo que el Señor tenía en su corazón. El Señor no te deja de amar porque tú le digas, Señor, no quiero. El Señor no te deja de amar porque le digas, hoy no, Señor. Hoy no voy a orar, hoy no tengo ganas de leer la Biblia. El Señor no te va a dejar de amar. Te va a amar igual. Pero tu comunión con el Señor no va a ser la que Él quiere. No vas a reflejar la gloria de Dios donde quiera que vayas. ¿Verdad que yo sé que hay personas, hermanos, que yo conozco, que sé que donde van, llevan la presencia de Dios? Donde van, llevan el reflejo de la gloria de Dios. Y tú dices, ¿qué tienes, hermanos, hermana, diferente? Es que tiene comunión con Dios. Es que está en la presencia de Dios. Tiene contacto con Él. Y por eso todo lo de Él se le pega. Por eso todo lo de Él lo manifiesta. Dice el Señor que venía la gloria de Dios. La gloria del Dios de Israel, dice el versículo 2, que venía desde el oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Hermanos, si algo pasa en la tierra, es que la tierra cada vez está peor. Cada vez está más corrupta, hay más oscuridad. Y la iglesia de Cristo tiene que llevar luz y esperanza y amor y gloria donde quiera que vaya. Tenemos un llamado, tenemos una responsabilidad. Primero con el Señor, pero después con todos los que nos rodean. No te digo que hay gente que quizás que le predica a millones, gloria a Dios, pero también el Señor te dice, predícale a tu vecino. Predícale a la persona que está en tu casa, o que la persona que sales a la calle y lo ves todos los días. Y ni siquiera sabe que eres cristiano, que eres cristiana. Ni siquiera lo sabe. Señor, tenemos que reflejar tu gloria, Padre. Tenemos que reflejar tu gloria. Y el Señor busca que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos esa capacidad por medio de su Espíritu Santo de ser un receptáculo por el cual Él pueda mostrarse al mundo. Amén. Miren, uno de los requisitos y la principal condición que pone Dios para llenar la iglesia, la casa con su gloria es la santidad. La santidad, miren, no es un invento mío, Dice el versículo 12 del capítulo 43, dice, esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo el derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el requisito? La santidad. La santidad. Hermano, yo puedo venir a la iglesia, como le decía, Dios se puede estar derramando, Dios se puede estar moviendo, pero si yo tengo puesto el chubasquero, si yo tengo puesto el paraguas, a mí la gloria de Dios no me toca. A ti no te toca. Pero si no le rindes al Señor, si tú te rindes al Señor, si no le pones tus condiciones, sino que aceptas lo que Él está demandando de ti, la gloria de Dios se derrama en tu vida, y en la mía, y en la de todos. Amén. Miren, tenemos algunos ejemplos en la Escritura. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios te escogió a ti, a mí, a todos los que estamos aquí, toda su iglesia, ¿para qué? Para que fuésemos santos, sin manchas y sin contaminación. Hoy está de moda el animal print.
Andar de manchitas, ir de manchitas, me salió en catalán, ir de manchitas. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tus vestidos y los míos sean blancos. No blancos con matices, no, blancos. Blancos. Dice que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que ni siquiera estuvieras en los pensamientos de tu mamá y tu papá, Dios ya te había escogido para que fueras sin mancha y sin arrugas, sin contaminación. Nos predestinó para ser pueblo suyo santo y agradable a Él. Miren, seguimos. Efesios capítulo 5, versículo 27. La iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo vuelvo a decir, Primero dice que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y después dice, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo tenemos que ser, hermanos? Santos sin manchas. Santos sin mancha. Si hay algo que tu corazón te está diciendo, esta es una mancha, hay que limpiarse. Hay que limpiarse. No podemos permitirnos, hermanos, tener manchas en nuestras vidas. No podemos permitirnos tener arrugas en nuestras vidas. Tenemos que ser, como Él quiere que seamos, una iglesia santa, sin mancha. Miren, seguimos. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aquí nos agrega, nos dice, no solamente santos sin mancha, sino que también irreprensibles. Es decir, que nadie tenga nada que decir en contra nuestra. Nadie nos pueda reprochar nada, nadie nos pueda decir, sí, pero, ¿no? Nadie nos puede decir nada, porque estamos viviendo tal cual Dios quiere. Estamos llenos de la presencia, de la gloria de Dios en nuestras vidas, y nuestras vidas reflejan su santidad, su bondad, su amor. Hermanos, no tenemos que dar lugar a ninguna cosa que nos aleje de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios tiene propósitos eternos para nuestras vidas. Hermanos, esta vida es temporal. Es temporal. Un día estás, un día no estás. Un día naces y al otro día mueres. El tiempo pasa así. ¿Qué estás haciendo con el tiempo precioso, valioso que Dios te está dando en tu vida? ¿Te estás ocupando del Señor, de limpiarte, de que no tengas ni mancha ni arrugas, que seas irreprensible? ¿O estás dejando pasar el tiempo y ya veremos, y si puedo, y si quiero? Y bueno, Dios nos hace un llamado. Tenemos una responsabilidad en su presencia. Primera de Pedro 1:15 y 16 dice la palabra del Señor. ¿Qué clase de pueblo somos? Primera de Pedro, sí, 1:15 y 16. Si no lo leo yo, si no lo leo yo, ¿sí? Vale. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Ahora, ¿tengo que ser santa cuando vengo a la iglesia?
exclusivamente cuando vengo a la iglesia. No. Tengo que ser santa en mi casa. Tengo que ser santa en mi trabajo. Tengo que ser santa cuando voy al supermercado. Sí. Todo, en toda mi forma de vivir, tal cual yo vivo, me despierto por la mañana, me lavo la cara, me pongo la cremita, tengo que ser santo, como Dios es santo. En toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, si tu manera de vivir no es este modelo que Dios quiere para su iglesia, reflexiona, ponte delante del Señor, que el Señor escudriñe tu corazón si no lo ves, y dile: Señor, escudriñame y mira en mi corazón si hay algo que me está alejando de tu santidad en mi vida. Yo no sé cuántos lo hacen, pero es un ejercicio muy bueno. Yo todos los días le digo al Señor: Señor, escudriña mi corazón, escudriñame, porque yo me puedo engañar, pero sé que tú, Señor, conoces lo que hay en mi corazón. Hermanos, tomemos el ejercicio sano de decirle al Señor todos los días: Señor, escudriña mi corazón. ¿Sí? Porque a veces me puedo engañar, pero Dios, que conoce nuestras vidas, sabe cuál es la intención de nuestro corazón, y Él nos puede ayudar a ser guiados por el Espíritu Santo para que seamos un reflejo de su gloria. Amén. Para que seamos un reflejo de su gloria. ¿Qué implica este llamado a la santidad de Dios para nuestras vidas? ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir cuando el Señor dice sed santos como yo soy santo? Implica entregarle completamente mi vida a Él, entregarle todo mi ser. Esto no es un concepto muy rebuscado, es un concepto básico para acercarme a Dios. Tengo que acercarme a Dios y pedirle: Señor, hazme santo, hazme santa. Yo sé que no lo soy, sé que tengo mis limitaciones, Señor, sé que conoce mi corazón, sabe del pie que cojeo, pero ayúdame, Señor, a buscar tu santidad, ayúdame a ser santa, ayúdame a ser santo como tú eres santo. Y eso implica apartarse completamente del pecado. Lo único que me separa de Dios es mi pecado. Lo único. Y es terrible. Es terrible. El pueblo de Dios tenía que hacer sacrificios y matar un animalito inocente. ¿Para qué? Para que entendieran lo terrible que es el pecado. Hermanos, nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido salvos porque hubo un cordero que fue inmolado y dio hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué? Para que yo busque la santidad. Para que yo busque ser como Él. Para que pueda ser un reflejo de su gloria. Dios quiere eso, hermanos. Dios quiere eso. Dios quiere eso, y la demanda de Dios es alta. Porque el sacrificio que Jesús hizo fue muy alto. Por eso, hermanos, hermanas, tenemos que comprender que Dios quiere nuestra santidad. Dios quiere nuestra santidad. Dios quiere nuestra santidad. Si decidimos seguir con nuestra vida
conociendo al Señor, pero no comprometiéndonos 100% con Él, nunca vamos a crecer, nunca vamos a avanzar. No vamos a quedar ahí, ¿sí? Vamos a hacer unos enanos espirituales, si se puede decir de alguna manera. Dios nos llama a crecer, a avanzar, a madurar. Dios tiene proyectos que solo los podemos realizar si somos maduros. Por eso, hermanos, el llamado de Dios a llenar su casa con su gloria requiere que dispongamos 100% nuestras vidas para Él. Para vivir por Él y para Él. ¿Sí? Para finalizar, os voy a leer un versículo que está en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. Dice la palabra del Señor a través del apóstol Juan: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hermanos, Dios hoy en día todavía nos está dando oportunidades de cambiar, de crecer, de madurar, de buscar la santidad. Pero va a llegar un momento que Dios te va a decir: si quieres seguir injusto, sigue injusto. Si quieres seguir en pecado, sigue en pecado. Pero si quieres de verdad una relación real con Dios, que Dios llene tu vida con la gloria de su presencia, si estás buscando a Dios, Dios te va a responder. Si estás buscando la santidad, Dios te va a santificar. ¿Y saben qué? Sin santidad, nada podemos hacer. Tenemos ese llamado, ese compromiso. Y hermano, te tiro el testigo. Y para mí también, que soy parte de la Iglesia de Cristo, tenemos un llamado y tenemos que decirle que sí. Cuenta conmigo, Señor. Cuenta con mi casa, Señor. Cuenta con mi familia. Cuenta con mi hija. Cuenta con mi hijo. Cuenta con mis nietos. Cuenta con mis nietas. Pero quiero servirte a tu manera. Amén. Que Dios te bendiga.